Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por esta mañana que podemos tener este tiempo para estudiar estas cosas, Señor. Y simplemente gracias, Señor, porque la historia importa, Señor. Tú te has revelado en la historia. Y, Señor, nosotros somos parte de esta historia en la que tú, Señor, estás guiando al mundo hacia tu propósito, Señor. Y gracias, Señor, por habernos rescatado y habernos redimido. Señor, permítenos contemplar las cosas que tú hiciste en la historia. Y como, Señor, siempre guiaste a tu iglesia en los momentos más difíciles, en los momentos de oscuridad. Tú fuiste fiel, Señor. Te damos gracias. Amén. Ok, pues vamos a ver en esta primera conferencia un poquito del fin de la Edad Media. Y ese fue el contexto inmediato en el que surgió la Reforma. Lutero, que nació en el norte de Europa, había sido influenciado por algunas corrientes que surgieron durante la Edad Media. Y a Ulrico Zwinglio y Calvino, ellos fueron más influenciados por el humanismo cristiano, que había sido también importante en Europa, en el sur de Europa, y que también había impactado al norte de Europa de cierta manera. Entonces, el fin de la Edad Media, ¿cuáles serían como los cambios importantes que surgieron en Europa? Bueno, aquí atrás van a ver la diapositiva y también a los lados en algunas ocasiones. Entonces, cuatro cosas que fueron el contexto inmediato de la Reforma. Diríamos cambios en la sociedad, cambios políticos, económicos, sociales. También tenemos que había una fuerte corrupción en la iglesia, que también había un gran declive de lo que había sido la teología que había surgido en las universidades. No, perdón, me desconecté. Ya volví, para no irme más. Ok, ahí estamos. Entonces, el declive del escolasticismo, el declive de la teología que surge en las universidades, que había sido una base importante para la Edad Media, y también el renacimiento humanista trajo cambios muy, muy importantes al escenario en Europa y que fueron el telón de fondo para la Reforma. Entonces, veamos cambios en la sociedad. ¿Qué cambios importantes hubo en la sociedad? Algunos de estos son cambios, por ejemplo, socioeconómicos. El tiempo de la Reforma surgió en un tiempo donde había muchos cambios económicos, debido, por ejemplo, a una enfermedad que había surgido en Europa. Esta enfermedad se conoce como la peste bubónica. Y la peste bubónica había traído dos cambios en particular. Uno de estos cambios es que había lugares en los que no había personas para la mano de obra. Había sido tan fuerte la enfermedad que no había gente que trabajara. Y había otros lados en donde había sobreproducción. Y eso trajo una inestabilidad económica a Europa. Durante la Edad Media, el sistema económico, que a lo mejor tú lo identificas, se conoce como el feudalismo. En el feudalismo el valor se encuentra en la tierra. Así que el que es dueño de la tierra, pues es rico, ¿verdad? Y los campesinos son quienes están atados al campo, trabajan para el vasallo o para el señor feudal, y ese es su medio de vida. Ahora, cuando viene la peste bubónica, empezó a cambiar el pensamiento del campesino, que durante años uno nace atado a, digamos, por decirlo así, al destino de sus padres, al destino económico de sus padres. Pero ahora los campesinos empiezan a considerar lo siguiente: ¿podré cambiarme de esta tierra a otra tierra donde haya mejores oportunidades de trabajo? Eso era revolucionario. Y eso hizo que muchas personas entonces empezaran a mudarse de su tierra a otras tierras donde había menos impacto de la enfermedad, de la peste bubónica, y donde había mejores tierras y mejores oportunidades de trabajo. Entonces, si un campesino puede cambiarse de tierra a una mejor tierra donde haya mejores oportunidades, ¿no será posible también que las personas puedan cambiar de estrato social? ¿No será que un campesino puede aspirar a ser, por ejemplo, un comerciante? Y eso empezó poco a poco a cambiar a Europa, para mover a Europa de su situación económica en la Edad Media
a empezar a formarse una Europa moderna, donde las personas empezaban a hablar ya no de pertenecer simplemente a un reino o al campo, sino incluso a una nación. Comenzaban a surgir las ideas nacionalistas de pertenecer a España, o de ser francés, o de ser italiano. Y eso fueron fuertes cambios en Europa. Eso hizo que, por ejemplo, creciera la población en ciertos lugares, se centralizara la economía, que comenzara la inflación y hubo mucha migración y una nueva clase de vida mucho más urbana y más alejada de los campos. Entonces, todo eso estaba pasando, había cambios socioeconómicos. Otra de las situaciones que también fue un impacto en Europa fue el invento de la imprenta. Antes era carísimo hacer un libro y era un lujo, pero con el invento de la imprenta de partes móviles, de pronto empezaron a publicarse libros de forma más barata y a distribuirse por toda Europa. O sea, ahora las ideas de Lutero, las ideas de Calvino e incluso hombres anteriores a ellos empezaron a esparcirse por todos lados. Y también, como el nacionalismo estaba creciendo, muchos de esos documentos empezaron a traducirse al alemán, al francés o al castellano. Y eso trajo un fuerte impacto a Europa. Incluso la era de los descubrimientos, donde en este momento empezamos a ver que la navegación va a tener un salto gigantesco en la tecnología. Y veremos que las grandes potencias, primeramente es Portugal y España, fueron los reyes de los mares, pero más adelante Inglaterra, también Francia y otros se van a unir a esa conquista. Y eso va a traer muchas riquezas de las nuevas tierras hacia Europa, aumentando el poder de los reinos, de las coronas, y centralizando aún más el poder. Porque a los reyes no les conviene tener pleitos con pequeños reinos feudales, ¿verdad? Entonces los reyes, la corona se va a aliar con una nueva clase social mercantil llamada la burguesía. Y eso va a hacer que se fortalezca el poder centralizado en Europa y que surjan esas nuevas naciones. Entonces todo eso está pasando, todos estos cambios económicos en la sociedad. Entonces un ejemplo de estos cambios, de estas batallas que hubo entre naciones, es la Guerra de los 100 años. En la Guerra de los 100 años, la historia más famosa de esta guerra entre principalmente Francia e Inglaterra fue la famosa doncella de Orleans, o Juana de Arco, como la conocemos. Inglaterra está en un pleito con Francia por la corona, y los ingleses se le están ganando a Francia, e incluso toman territorio sagrado para los franceses. Así que cuenta la historia que Carlos VII, el Delfín, encontró ayuda en esta mujer, Juana de Arco, que había tenido visiones de algunos santos, y se une al ejército, y sus batallas forman un arco, de manera que ese fue el apodo que se le puso a ella, Juana de Arco, y ayudó a Francia a recuperar los territorios que había perdido ante los ingleses, e incluso ayudó al rey francés a marchar a la ciudad antigua de Reims, donde tradicionalmente era la ceremonia para coronar al rey. Entonces Carlos VII es coronado y los franceses tienen una gran victoria a través de Juana de Arco. Lamentablemente la historia de Juana no terminó ahí, sino que más adelante, por algunas situaciones, va a terminar juzgada por la Inquisición, condenada en la hoguera, y luego va a ser reivindicada en el futuro. Pero es un ejemplo de este nacionalismo creciente en el que Francia e Inglaterra, asimismo como potencias mundiales, comienza a haber grandes guerras entre reinos europeos. Y la peste bubónica que les mencioné, aquí hay un cuadro muy famoso acá atrás, no se ve muy bien, pero si quieres ver arte de la peste bubónica, tienes que ver a Gustave Doré. Es el artista más famoso que retrató la muerte en esta época, durante la peste bubónica. Y la peste bubónica tuvo incluso un impacto religioso muy importante.
Déjenme decirles cuál fue este impacto. Ya les mencioné que la peste bubónica trajo un impacto económico muy fuerte. La tercera parte de la población europea murió bajo la peste bubónica. Entonces fue una crisis muy grande. Aparte, la mayoría de los que morían bajo la peste bubónica eran jovencitos. La expectativa de vida se redujo a los 20 años. Entonces estamos viviendo en una época en la que hay un impacto económico tremendo por causa de la enfermedad, en la que Europa no está preparada para lidiar con esta enfermedad y no hay ni siquiera la cantidad de personas para poder desechar los cuerpos. Las calles enteras estaban llenas de cuerpos por la enfermedad. El olor era terrible en Europa. Y muchos de la nobleza no estaban dispuestos a arriesgarse a contagiar la enfermedad, así que se escondieron en sus palacios. En un tiempo muy deprimente en Europa. Y si la mayoría de los que mueren son jóvenes y la expectativa de vida es tan corta, pues uno ¿en qué piensa? En la muerte todo el tiempo, ¿verdad? Por eso es que los cuadros de esta época, la mayoría de las pinturas representan a la muerte peleándose, a demonios peleándose con sacerdotes por la vida de las personas. Se aumentó, por ejemplo, la preocupación por la muerte, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, ¿te acuerdas cuando hace un par de años pegó la influenza aquí en el distrito, en la ciudad? La verdad, la gente no quería ni salir a la calle, ni irse en metro y todos, nomás veías a alguien con cubrebocas y no querías ni acercarte, ¿verdad? Ahora que fue el terremoto, ¿no nos hizo pensar en la muerte? Un evento así. Ahora imagínate la peste bubónica y todos los cuerpos en las calles y la preocupación que trajo al tema de la muerte. Por eso el culto cristiano en esta época se hizo sumamente fúnebre. Su énfasis estaba más en la muerte y en la justicia de Dios juzgando el pecado. Comenzó a verse a Dios más como un juez que como un salvador, precisamente por esta situación. Claro, esto no es solamente algo que sucedió durante la peste bubónica, ya era algo que había sucedido tiempo atrás, porque Europa había pasado por guerras, por ejemplo, las invasiones germánicas en el pasado, la caída de Roma, etcétera, habían provocado en Europa esta sensibilidad y preocupación hacia la muerte. Perdón. Y por lo tanto también aumentó la superstición, aumentó el número de artículos religiosos que se utilizaban para evitar contagiar la enfermedad o acercarse más a Dios. Y también eso desató una gran persecución contra judíos y contra las supuestas mujeres que habían practicado supuestamente brujería. Entonces es un tiempo muy difícil, un tiempo de preocupación, un tiempo de superstición, un tiempo económicamente difícil y de mucha agitación, de mucha turbulencia. Pero también es una época donde hay una lucha por el poder. Entonces, algunas situaciones en la iglesia que contribuyeron a que surgiera una reforma fue, por ejemplo, el gran cisma y la mudanza de la sede del papado de Roma a la ciudad de Aviñón. Entonces vemos un crecimiento en la lucha por el poder. Anteriormente, Europa estaba siendo gobernada por dos poderes. El poder espiritual, por decirlo así, el Papa, la Iglesia, y el poder terrenal, el rey. Y ambos se habían visto como los enviados de Dios para ejercer poder sobre la tierra. La pregunta es, si el rey es escogido por Dios para gobernar y el Papa es escogido por Dios para gobernar, pero aparte Él es quien elige a los reyes, ¿quién es realmente quien va a gobernar Europa? ¿Quiénes van a tener más poder? Entonces, durante la Edad Media hay una lucha entre el papado y los reyes por quién iba a ejercer mayor influencia y mayor poder. Bueno, llegó un momento en que el papado entró en crisis cuando un rey francés, amenazó al papa, persiguió al papa
Bonifacio VIII, e incluso causó su muerte. Eso produjo un cambio muy importante en el pensamiento cristiano. Y de hecho, el siguiente papa, tuvo que mudar su sede de Roma, por capricho del rey francés, a la ciudad fronteriza de Aviñón, en Francia. Entonces, eso fue un cambio que no imaginamos. Durante siglos el Papa había gobernado desde Roma a los cristianos. Ahora el Papa está en Francia y está bajo la tutela y la influencia de un rey, el rey francés. Pero si te acuerdas, hace unos momentos atrás dije que empezó a surgir este espíritu nacionalista que impulsaba a los hombres a verse a sí mismos como pertenecientes a una nación. Entonces, si tenemos un papa en Francia apoyado por un rey francés, los ingleses, ¿te acuerdas de la Guerra de los 100 años? No están muy felices con eso. Y los romanos tampoco están muy felices con eso. Entonces, con el tiempo eso provocó una ruptura. Ese es el gran cisma. Provocó una ruptura porque por fin, cuando el Papa regresó a Roma, llegó un momento en el que había 3 papas excomulgándose mutuamente, cada uno clamando ser el verdadero papa o el verdadero elegido de Dios para gobernar. Entonces había una gran confusión en la iglesia, porque aquí hay un papa que dice ser el verdadero y aquí hay otro papa que dice ser el verdadero. ¿Dónde está el día de hoy la iglesia? ¿Dónde está el representante de Cristo en la tierra? ¿Quién es la cabeza verdaderamente de la iglesia? Entonces hay una crisis de identidad, una crisis económica, una crisis espiritual, un gran temor por la muerte. Y todo eso fue el escenario de la Reforma. Ahora, un movimiento, el movimiento conciliar, lo tengo ahí en la diapositiva, trató de sanar ese cisma en la iglesia. ¿Y qué es básicamente el movimiento conciliar? Bueno, el conciliarismo fue un movimiento en el que algunos obispos dijeron, creo que ya identificamos el problema. Quizás le hemos dado demasiado poder a la silla apostólica. Quizás el Papa no es infalible después de todo. Quizás más bien la iglesia debería ser gobernada por un concilio más que por una persona. Y ese es el movimiento conciliar. Ellos decían, la iglesia no es el Papa, la iglesia es el conjunto de creyentes y el conjunto de creyentes son quienes deben gobernar a la iglesia. Ahora, claro, el Papa, los obispos, el clero y los laicos, todos son parte de la iglesia. Así que resulta que el Papa es simplemente un administrador de los servicios de la iglesia. Y como persona puede errar, se puede equivocar. Y en ese caso un papa puede ser depuesto. No es infalible. De hecho, en Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, Dietrich de Niem dijo así acerca de este tiempo tan turbulento. Lo voy a citar. Me atrevería a decir que si Pedro, a quien el papado le fue dado en primer lugar antes de la pasión de Cristo, hubiese persistido en su negación de Cristo, en el que pecó mortalmente, y no se hubiese arrepentido, ciertamente después de la resurrección de Cristo no habría recibido el Espíritu Santo juntamente con los demás, ni hubiera continuado siendo el príncipe de los apóstoles. Entonces vemos que en el pensamiento de Dietrich de Niem está esta idea: el Papa puede pecar, el Papa puede fallar, y más bien el Papa, los obispos, el clero y los laicos, todos somos parte de la iglesia. Así que un concilio tiene más autoridad que el Papa. Y esa es la mejor manera de reformar y sanar el cisma. Ahora, ellos tuvieron cuidado en decir que, si el Papa no es infalible, ¿el concilio sí es infalible? Y ellos dijeron, no, un concilio de la iglesia no es infalible, pero es menos fácil que falle un conjunto de creyentes a que falle una persona. Tenían hasta un nombre en latín para esto, congregatio fidelium. Es más fácil hallar la verdad
en la fe de los fieles de la congregación que en un hombre que puede errar. Ahora, tristemente, después del movimiento conciliar, que en el concilio de Constanza sanó el cisma, depuso a todos los papas y estableció uno nuevo, Martín V. Ese mismo concilio de Constanza fue el que quemó a Juan Hus, más adelante lo vamos a ver. Después de que el Papa Martín V se estableció en el poder, el conciliarismo fracasó y se volvió al antiguo modelo de un solo obispo gobernando a un rebaño. Entonces, el conciliarismo logró sanar el cisma, pero retrocedió al momento de establecer un nuevo papa. Así que continuamos con una gran corrupción en la iglesia. Muy bien. Así que dentro de la iglesia la corrupción aumentó muchísimo. De hecho, el tiempo en el que el papado estuvo en Aviñón, en Francia, fue el tiempo donde más se enriqueció y donde más corrupto se hizo el papado. Y algunos de los males de la iglesia son los siguientes que tengo aquí mencionados. Se practicaba, por ejemplo, la simonía. ¿Qué es la simonía? Bueno, en Hechos, en la Biblia, hay un pasaje en el que Simón el mago engaña a la gente y después se convierte en cristiano, y cuando ve que Pedro y los apóstoles al orar por la gente reciben al Espíritu Santo, Simón el mago, o que en ese momento ya era el Simón el ex mago, ¿no?, se acercó con Pedro y le dijo: oye, aquí hay dinero, quiero tener el poder que ustedes tienen para que cuando yo ore también el Espíritu Santo venga sobre otras personas. Y Pedro lo reprende duramente. Y de ahí es que viene la idea de tratar de comprar alguna posición en la iglesia, algún puesto de prestigio en la iglesia. Por eso se le llama simonía. Entonces, ¿qué es la simonía? Es la actividad de comprar o vender alguna posición en la iglesia. Como si el día de hoy alguien dijera: Alex, oye, yo, pues, no, tú sabes, a mí siempre me ha gustado eso de mandar y hablar. Creo que se me da y podría yo ser muy útil en la iglesia, y pues traje esta ofrenda, me gustaría un día dirigir a los jóvenes, ¿no? Y entonces yo acepto ese dinero y le permito a esa persona volverse un pastor de jóvenes. Eso sería simonía, ¿okay? Es vender o comprar una posición en la iglesia. Eso fue muy abundante en este tiempo, sumamente abundante. Había cardenales que tenían 8 años, porque sus papás habían tenido hijos, sus papás eran obispos o cardenales, habían tenido hijos ilegítimos, y para procurar ellos alguna inversión económica, le compraban a sus hijos un puesto en la iglesia. Así que todas las ofrendas que iban a ese cardenal de 8 años las recibía en realidad el papá, ¿no? Es un tiempo muy, muy feo. También otro abuso del oficio era el absentismo y el pluralismo. ¿Qué es el absentismo? Cuando, por decirlo así, un pastor tiene una iglesia que pastorear, recibe una ofrenda por su labor, pero nunca va a predicar y nunca da consejerías. Eso es absentismo. Que alguien tiene un puesto, pero no lo ocupa, simplemente recibe el beneficio económico. ¿Y qué es pluralismo? Cuando un pastor tiene 2 iglesias, no solamente una, y recibe 2 beneficios económicos de 2 iglesias. Ahora, el asunto es que en este tiempo todo esto se combinó. Entonces tienes un pastor que tiene 2 iglesias a las cuales no va y recibe 2 beneficios económicos de esas 2 iglesias, y aparte las obtuvo comprándolas. Entonces, un tiempo muy difícil para la iglesia. Ahora, por favor, ojo, no estoy diciendo que todos los obispos y que todas las personas en la Edad Media eran corruptos. Tenemos que tener cuidado con pensar de esa forma. Había hombres piadosos que amaban a Dios, y hubo quienes se resistieron a esta corrupción. Incluso hubo papas que sabían que la iglesia tenía que ser reformada. Simplemente no estaban dispuestos quizás a perder el prestigio que ahora tenían. Entonces no pensemos en términos de
todos los cristianos, todos los obispos y todos los cardenales siendo malvados, ¿no? Es el mismo error que cuando leemos los evangelios pensamos, todos los fariseos son unos hipócritas. No, Jesús habló de que algunos fariseos eran hipócritas, ¿okay? Pero no todos los fariseos eran hipócritas. De la misma manera, no todos los cristianos eran corruptos en esta época, ¿vale? Entonces, bueno, hubo un aumento de riquezas y sin duda una gran inmoralidad en el clero. Y un ejemplo de esta inmoralidad es el Papa Alexander VI. Tuvo 10 hijos ilegítimos siendo Papa y representa la corrupción de la curia romana, el clímax de esa corrupción. Verás, los papas de esta época eran clásicos papas del Renacimiento. Su interés estaba en embellecer Europa. Eran patronos del arte. No les interesaba pastorear espiritualmente a la iglesia. No les interesaba regularmente a ellos la moral de la iglesia. Lo que querían era hacerse de un renombre. De hecho, uno puede ver los nombres de los papas en el Renacimiento y cambiaron de ser el Papa Juan VII o el Papa Gregorio tal. Ahora se llaman Alexander o León. ¿Son nombres de qué? De emperadores. Quieren dejar una huella en la historia, ¿verdad? Ahora, creo que esta es una oportunidad para recordar que esto mismo puede suceder el día de hoy. Y sucede el día de hoy, donde vemos iglesias en las que los líderes de esas iglesias son dueños de esa iglesia. Construyen su propio reino en lugar de construir para el reino de Dios, donde su interés es trascender y hacerse de un nombre ellos. Es su propia torre de Babel y no están más bien buscando glorificar a aquel cuyo nombre es magno y digno, ¿verdad? Así que no solamente eso era un problema, sino que aparte de todos estos cambios económicos y ese aumento de la preocupación de la muerte por la enfermedad y aparte esta corrupción en la iglesia y todas estas guerras que había en Europa, ahora la teología cristiana en las universidades empezó a experimentar un declinar. ¿Qué es el escolasticismo? Pues el escolasticismo fue la teología que se formó en las universidades en la Edad Media. Especialmente surgió cuando los cristianos redescubrieron algunos escritos filosóficos perdidos, como Aristóteles, y algunos cristianos combinaron la teología con el sistema de Aristóteles, y eso es el escolasticismo. Es una combinación, una fusión de la filosofía y la teología, especialmente Aristóteles. Y un representante de esa fusión es nuestro querido amigo Tomás de Aquino. Él es el máximo representante de esa fusión entre Aristóteles y la teología. Ahora tenemos que recordar que cuando hablamos de una fusión de Platón o Aristóteles en la Edad Media, no pensemos que era Aristóteles en su pureza. Realmente era Aristóteles interpretado cristianamente, ¿okay? Y era Platón también interpretado cristianamente, ¿no? Entonces, sí, hubo una mezcla, no se puede negar, eso es el escolasticismo, una mezcla en el pensamiento de Aristóteles y el cristianismo, pero ese pensamiento no fue examinado, digamos, o tomado en el pensamiento puro de Aristóteles, sino interpretado desde un punto de vista cristiano. Entonces, por ejemplo, Aristóteles había señalado, a diferencia de Platón, las particulares en este mundo. Había sido un hombre que puso el dedo en aquellas cosas particulares en el mundo. Así que, ¿cómo impactó eso a la teología cristiana? Pues los cristianos en el siglo XIII empezaron a darse cuenta que el mundo era importante por estudiar. Antes, por la influencia de Platón, los teólogos cristianos pensaban que no era tan importante estudiar el mundo. Era más importante estudiar cuestiones más elevadas, porque la visión platónica de la vida era jerárquica y este mundo está en una parte mucho más abajo en la jerarquía.
Uno estudia y lo que estudia en eso se convierte. Así que si estudiamos a Dios, Dios va a transformarnos para ser más como Él. Pero Aristóteles fue distinto en su énfasis. Y los cristianos entonces empezaron a redescubrir el mundo y a decir, no, este mundo es valioso. Este es el mundo que Dios creó. Por eso, durante el escolasticismo, hubo un nuevo interés por el mundo y más adelante la revolución científica surge gracias a ese énfasis cristiano en el mundo. Entonces, bueno, ese sería, por darte un ejemplo, un impacto de esa fusión entre Aristóteles y la teología cristiana. Recuerda, Aristóteles visto desde ojos cristianos. Entonces, bueno, ahora ha pasado el tiempo desde el siglo XIII y ese escolasticismo empezó a declinar. ¿Por qué razón? Pues porque empezó a separar la fe de la razón. Lo que había sucedido en el siglo XIII es que hubo una síntesis entre la fe y la razón. Era importante la fe y la razón. Ahora, en este declinar del escolasticismo, la fe empieza a separarse de la razón. Y así, la teología que había surgido de la iglesia y luego la de las universidades, cada vez empezó a alejarse más de la gente. Los teólogos empezaron a hacer estudios minuciosos de detalles sin importancia. Fue la época en donde empezó a surgir la pregunta, ¿puede Dios hacer una roca más grande que Él? Y ¿cuántos ángeles pueden danzar en la punta de un alfiler? Entonces, son preguntas que no importan y que no tienen ninguna importancia para la gente y para la vida de la iglesia. Porque la teología se hacía en la iglesia. Cuando se va a la universidad, llega un momento en que la universidad y la iglesia se separan y en la universidad la teología empieza a separarse de la razón. Entonces cada vez hacen distinciones más sutiles, vocabulario más especializado, perdió contacto con la vida diaria y con la práctica cristiana. Se interesaron en cosas que no ayudaban ni edificaban a la iglesia. De hecho, en esta época surge una corriente teológica que se le llama voluntarismo. El voluntarismo es la idea de que Dios puede hacer lo que Él quiere. Ahora, ¿estás de acuerdo en que Dios puede hacer lo que Él quiere? Porque es Dios, ¿verdad? Pero Dios siempre actúa de acuerdo a su carácter y a su naturaleza. Ahora, el voluntarismo actuó en contra de la idea de que aún Dios se sujeta a las leyes de la razón. Trataron de llevar a Dios a un punto en el que Dios puede actuar de forma, entonces, irracional. Entonces, en la Edad Media, en el siglo XIII, Dios nos ha salvado porque era necesario salvarnos por medio de Cristo. Pero el voluntarismo llevado al extremo dice no, porque eso es sujetar a Dios a un esquema racional. Dios puede hacer lo que quiera, es más, puede actuar de una manera que está por encima de la razón. Por eso la pregunta, ¿Dios puede hacer una piedra más grande que Él? ¿No? Entonces, en ese tiempo simplemente se perdió el énfasis que había tenido los cristianos antes entre la fe y la razón, y ese es el mundo en el que fue entrenado Lutero. Lutero creció bajo la influencia de este nominalismo, se le conoce así, en el que no hay entre la razón y la fe ninguna comunicación. Y ese fue su antecedente. Entonces, todo este periodo es un periodo muy turbulento, muy difícil, cambios económicos y cambios de todo tipo, cambios políticos y guerras y enfermedad y la gran corrupción de la iglesia y una crisis de identidad y una crisis espiritual porque tenemos 3 papas. ¿Dónde está la iglesia? ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién tiene la razón? Y una iglesia que ya no provee respuestas a la gente. Hay tanta corrupción. Llegó un momento en que las iglesias hacían la misa y la enseñanza en latín, y las iglesias, las parroquias, por ejemplo, no enseñaban los textos bíblicos, enseñaban algunos temas.
alguno de los pecados capitales o alguna doctrina importante, pero no enseñaban la Biblia. Y la misa era en latín y la gente no hablaba latín. Incluso a veces el sacerdote no sabía latín, sino se memorizaba lo que decía. Entonces es una época donde hay una enorme angustia espiritual. Imagínate, los jóvenes mueren, la expectativa de vida está entre 20 y 25 años. En las iglesias hay una crisis de identidad, hay corrupción, no hay enseñanza de la palabra en muchas de las parroquias. Entonces es un tiempo muy difícil. Y aparte en la universidad, la teología está en un declive, donde la fe y la razón se han separado. Ese es el escenario en donde surge la reforma. Así que el renacimiento humanista, ahí es lo último que vamos a ver, es un movimiento que le trajo vida a Europa, pero que también fue muy importante para la reforma. Entonces, ¿qué es el renacimiento humanista? El renacimiento humanista fue un auge, una reverencia hacia el arte clásico, el arte de los griegos, y eso incluía arquitectura, incluía escritos, incluía todo lo que llamaríamos el arte clásico. Fue un resurgimiento, por una nueva apreciación por ese arte que se había perdido. Y principalmente el Renacimiento, sobre todo en el sur de Europa, en Italia, tuvo un énfasis más en el arte, digamos. Por eso vamos a ver algunos escritos importantes en esta época, como el Infierno de Dante, en donde vemos personajes bíblicos con personajes de la filosofía griega, ¿no? Incluso de la literatura clásica griega. Vemos esa fusión, ¿no? Entonces vemos en la Capilla Sixtina hay esta escena en donde están los creyentes, los judíos, y también está Platón y Aristóteles, ¿no? En esa escena, ¿no? En una pintura de Rafael. Entonces vemos esta fusión entre el entendimiento cristiano y una apreciación por las artes clásicas. Y eso también trajo un redescubrimiento de cómo se estudiaba la historia, de cómo se hacía historia. Y sobre todo el humanismo trajo un redescubrimiento de lo que significa ser humano. Ahora, cuando hablamos de renacimiento humanista, no pensemos en humanismo en términos como hoy lo entendemos. Este es un humanismo cristiano. Y lo único que hizo este humanismo fue devolverle al hombre una dignidad que se había perdido en todas estas situaciones que habían acontecido en la Edad Media. Y el hombre entonces es visto como una criatura que Dios creó, que tiene un potencial grande para el arte, para el progreso. Por supuesto, el renacimiento humanista con el tiempo empezó a transformarse y poco a poco el hombre se convirtió en el centro y no Dios. Pero en este momento simplemente es considerar al ser humano como el centro de la creación de Dios. Ahora, el renacimiento cristiano en el norte, que sería Francia, Alemania e Inglaterra, tuvo un impacto en la reforma. Entonces, algunos personajes importantes, por ejemplo, John Colet, él fue un humanista, y el impacto del humanismo le llevó entonces a estudiar las escrituras desde el contexto histórico. Empezaron a surgir nuevos métodos de estudio, y uno de estos métodos fue: ¿por qué no leemos a Pablo como un judío del primer siglo? Vamos a entenderlo en su contexto. Y de esa manera empezó a enseñar Romanos verso por verso en Oxford, y se alejó del sentido de interpretación alegórico que había dominado a la Edad Media y algunos padres de la iglesia, y ahora se acercó a una interpretación literal del texto. Y él había dicho incluso que Aquino había manchado a la iglesia con filosofía. Así que vemos que el humanismo tuvo este impacto en regresar a la escritura. Déjenme decirles cuál era el lema del Renacimiento. El lema del Renacimiento era ad fontes, que significa
volvamos a las fuentes. Eso es, volvamos a los clásicos, por ejemplo, volvamos a los clásicos de los griegos, volvamos a principios de arquitectura y de arte antiguos, pero también eso significaba volvamos a los manuscritos originales. Vamos a estudiar todos estos manuscritos originales que tenemos en griego, y entonces cuando los cristianos empiezan a estudiar el griego y aprender el griego, y no a estudiar a los padres de la iglesia solamente, sino a estudiar el texto original, se dan cuenta que la versión cristiana que tienen está muy lejos de la versión cristiana medieval, de la cristiandad que había surgido en la Edad Media. Entonces todos estos son, por decirlo así, son las dinamitas que se le están poniendo al edificio de la Edad Media, y nomás va a llegar Lutero y va a reventar todo. Entonces Lutero no fue solo, sino que todas estas cosas contribuyeron. Tenemos, por ejemplo, a Lefebvre de Staple, que él también empezó a enseñar romanos en el original, y él enseñó romanos en la Universidad de París. Bueno, fue tan importante que Juan Calvino incluso lo consultó cuando tuvo que huir de París por haberse hecho protestante. Entonces fue un hombre también muy importante, y él tradujo la Biblia al francés bajo Francisco I, que era el rival de Carlos, fue el rival de Carlos V durante algún tiempo. Y esta Biblia fue muy importante porque, ¿recuerdas la imprenta? El nacionalismo, y ahora tenemos Biblias que se pueden producir en gran número en los idiomas de cada nación. Pues ahora la gente puede leer la Biblia en francés y entenderla en su idioma. Qué impacto, ¿verdad? Ahora los pastores pueden enseñar la Biblia en ese idioma. Ahora, no fue tan fácil, no creas. Hubo una lucha, pero estos eran los cimientos. Y nuestro querido amigo Desiderio Erasmo de Rotterdam, él nace en Holanda y más adelante fue huérfano y fue criado bajo los famosos hermanos de la vida común. ¿Quiénes son estos hermanos de la vida común? Cristianos que habían buscado una alternativa al cristianismo romano y lo habían encontrado en la meditación, la reflexión de las Escrituras y también en el énfasis espiritual de la relación con Cristo. Eran místicos, pero no místicos en el sentido de que creen que lo único importante es lo espiritual y no le dan importancia al estudio. Al contrario, fueron grandes estudiosos de las Escrituras, pero también entendían que había una importancia a la oración y al camino de la relación con Cristo por medio de la espiritualidad. Entonces él es criado entre estos humanistas y entre estos hombres hermanos de la vida común, y se da cuenta que hay una versión cristiana mejor, por decirlo así, que el cristianismo romano de ese momento. Así que se dedicó a su tarea de reforma. Y su tarea de reforma no fue como la de Lutero, en el que su énfasis fue doctrinal. Más bien, él quería traer una reforma moral a la iglesia. Su preocupación era que los cristianos no vivían siguiendo en los ideales de Cristo. Entonces, su énfasis fue más moral que doctrinal. Pero la obra que es muy importante de Erasmo de Rotterdam es que él recopiló viejos manuscritos en griego y formó un Nuevo Testamento en griego que se llama Textus Receptus. Ese Nuevo Testamento es muy importante porque va a ser la base de la Biblia de Lutero, pero también es la base de la Reina Valera, ¿no? Entonces este texto va a ser muy importante porque va a ser de esos textos en griego que van a ayudar a los reformadores a estudiar la Biblia no desde los padres de la iglesia, sino desde el texto original. Volver a las fuentes.